Trabajar como guardabosques en las zonas remotas del Parque Nacional Great Smoky Mountains siempre fue mi trabajo soñado. Mi papá estaría orgulloso. Él murió en 2018, pero es la razón por la que estoy aquí. De niño, ese hombre me arrastró por cada valle y cada loma del este de Tennessee, enseñándome a rastrear venados y a leer los patrones del clima. Incluso me enseñó a identificar plantas comestibles. Y no era nada suave con eso. Despertadas a las 4 de la mañana en noviembre para sentarnos en un puesto de caza. Caminatas de 12 kilómetros con la mochila llena cuando yo apenas tenía 10, obligándome a limpiar mi propio pescado, aunque yo estuviera llorando de lo asqueroso que era. La naturaleza no se preocupa por si estás cómodo, decía, o la respetas, o ella te enseña a hacerlo. En ese entonces odiaba esos viajes. Ahora me pagan por vivirlos casi a diario. Menos la parte en la que me hacía comer salchichas frías de lata para el desayuno, porque, según él, así comen los verdaderos hombres de campo. Estoy asignado casi siempre a las zonas más alejadas, revisando permisos, manteniendo senderos y participando en búsquedas y rescates cuando hace falta. Lo que voy a contar pasó en 2019. Lo comparto ahora porque descubrí este podcast y creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Los reportes de estos incidentes extraños ya se detuvieron, así que tal vez sea seguro hablar. Todo comenzó a finales de abril de ese año. Yo estaba en el refugio de Molly's Ridge haciendo una revisión rutinaria cuando conocí a dos True Hikers, una pareja de unos 30 años. Por el equipo que llevaban, parecían bastante experimentados, pero estaban inquietos. La mujer no dejaba de mirar por encima del hombro mientras el hombre me hablaba. «Oiga, guardabosques, pregunta rara», me dijo él. «¿Ustedes reciben reportes de, no sé cómo decirlo sin sonar loco, de alguien viviendo fuera del sendero por aquí? Como muy fuera del sendero». «Sí, a veces», contesté. «Normalmente son excursionistas que se desorientaron». «¿Por qué?», la mujer intervino. «Ayer por la tarde vimos a alguien como a 1 kilómetro atrás, cerca de ese cruce del arroyo donde hay un roble enorme caído. Conocía el lugar, un sitio precioso. La mujer estaba ahí, parada en el bosque, quizá a unos 10 metros del sendero. Pensé que era otra excursionista, pero llevaba un vestido viejo de verdad, oscuro, hasta los tobillos. Podría haber sido una recreadora histórica, sugerí. A veces vienen personas a tomarse fotos al estilo antiguo. El hombre negó con la cabeza. Eso pensamos, pero nos detuvimos a mirar, y entonces empezó a observarnos. No se movió ni saludó. Nada. Solo se quedó ahí, mirándonos. Y su cara. ¿Qué tenía su cara?, pregunté. Ellos se miraron entre sí. Era difícil verla bien por los árboles y las sombras, dijo la mujer con cuidado. Pero algo estaba mal. Tal vez era demasiado pálida o... no sé. Seguimos caminando después, añadió el hombre. Pero cuando miré atrás después de unos segundos, se había movido. Como 6 metros sin hacer un solo sonido. Seguía igual que antes, de pie, mirándonos. Ahí fue cuando aceleramos el paso. Tomé sus datos, hice algunas anotaciones y les dije que probablemente solo era alguien acampando ilegalmente, alguien que no quería ser visto ni molestado. Pero en las siguientes 2 semanas recibí 3 reportes más muy parecidos. Una mujer, con un vestido oscuro y antiguo, parada inmóvil fuera del sendero, observando. El reporte que realmente me llamó la atención vino de un líder scout con un grupo de chicos acampando cerca de Spencefield. Un tipo centrado, exmilitar. «Sé cómo suena esto», me dijo, «pero llevo 15 años trayendo tropas aquí y nunca he visto algo así». Uno de los chicos la vio primero. Estaba entre los árboles, como a 45 metros del campamento. Cuando el líder scout miró, ella seguía allí. Una mujer alta, con un vestido oscuro, completamente inmóvil. Él le habló, preguntó si necesitaba ayuda,
pero no hubo respuesta. Empecé a caminar hacia ella, me dijo. Llegué quizá a 3 metros antes de detenerme. Algo en la situación se sentía mal, muy mal. Cada instinto me gritaba que no me acercara más. Suena loco, ¿verdad? ¿Qué hizo ella?, le pregunté. Nada, solo miraba, pero uno de los chicos estaba contando. Los niños cuentan todo, a veces por nervios, y dice: Señor Davidson, ella ha estado mirándonos por 3 segundos. Y justo cuando dijo 3, la mujer sonrió. Y no fue una sonrisa normal. Luego dio un paso hacia atrás y desapareció. Parpadeé, lo juro, y ya no estaba. Lo extraño fue lo que pasó después. El chico que había contado tuvo 3 incidentes esa noche y al día siguiente. Primero, juró que algo sacudió su tienda con fuerza a las 2 de la mañana, pero nadie vio nada. La segunda vez, dijo haber visto a la mujer parada en el borde del campamento al amanecer, pero cuando los demás miraron, no había nada. Y la tercera, durante la caminata, una rama se rompió justo encima de él. Le habría fracturado el cráneo si el líder scout no lo hubiese jalado a tiempo. Después de esos 3 incidentes, no volvió a pasarle nada, pero él terminó con el campamento para siempre. A mediados de mayo ya había recopilado como una docena de reportes similares. Las historias empezaban a correr entre los excursionistas. La gente empezó a llamarla la bruja que cuenta. La regla, según el chisme del sendero, era simple. Si ella te mira y tú sigues ahí, sin siquiera intentar alejarte después de 3 segundos, quedas marcado. 3 sustos en 24 horas. Algunos decían que si no salías del bosque después del tercer susto podrías, simplemente, desaparecer. Yo pensaba que era pura basura. Histeria colectiva. Un rumor viral. Alguien haciendo una broma elaborada. Pero empecé a prestar atención durante mis rondas en las zonas remotas, buscando señales de campamentos ilegales, piezas de algún disfraz, lo que fuera que pudiera explicarlo. A finales de mayo, estaba caminando el tramo entre Molly's Ridge y Russell Field, revisando los daños de una tormenta de la semana anterior. Era ya tarde en la tarde. Estaba como a 3 kilómetros de Russell Field cuando sentí que me estaban observando. He pasado suficiente tiempo en el bosque para saber cuando algo no está bien allá afuera. Siempre se habla de que todo se vuelve inquietantemente silencioso, y a veces es verdad. Hay que recordar que las criaturas del bosque están contigo. Ellas también se asustan. Su reacción suele ser huir o esconderse. En ese momento, lo único que podía oír eran mis pasos y mi respiración. En cierto punto me detuve, con la mano yendo instintivamente al spray contra osos que llevo en el cinturón. Escaneé la línea de árboles, y entonces la vi. A unos 12 metros fuera del sendero, entre 2 enormes cicutas, con un vestido oscuro tal y como todos la describían. Tenía el cabello negro y largo que no se movía a pesar de la brisa que yo sentía en la cara. Y, por supuesto, estaba mirándome fijamente. Mi primera idea fue llamarla y hacer mi trabajo de guardabosques, pero las palabras se me murieron en la garganta. Había algo profundamente incorrecto en lo inmóvil que estaba. La gente no se queda así, ni siquiera cuando intenta no moverse. Los humanos hacen micromovimientos, pero ella no hacía ninguno. Su rostro es difícil de describir. Humanoide, pero no del todo humano. Al menos no ya. Como si un artista alienígena hubiera intentado dibujar cómo se supone que luce una persona. Sus ojos estaban demasiado separados y su boca era un poco demasiado amplia, con una piel que parecía más cera de vela que piel real. Debería haberme ido en ese mismo momento. Eso haría cualquier persona racional. Pero yo necesitaba saber qué era aquello. Me mantuve firme y la miré de vuelta. Un segundo. Sus labios empezaron a curvarse hacia arriba. 2 segundos. La sonrisa se extendió más de lo que debería ser posible. 3 segundos. Inclinó la cabeza en un ángulo que hizo que mi estómago quisiera vaciarse ahí mismo.
Luego dio un paso hacia atrás y desapareció. No caminó. No se desvaneció lentamente. Simplemente se fue, tal como aquel hombre había descrito. Me quedé ahí parado probablemente otro minuto más. Me froté los ojos, parpadeé varias veces. ¿De verdad vi eso? Pensé. Pero ella ya no estaba por ninguna parte. Después de un momento, seguí caminando hacia Russell Field, pero estuve mirando por encima del hombro todo el camino. Esa noche, estaba en el refugio de Russell Field, actualizando mi cuaderno cuando pasó el primer incidente. Escuché algo moviéndose afuera. Algo grande. Agarré mi linterna y salí a investigar. El haz de luz iluminó algo en el borde del claro. La mujer otra vez. Perfectamente inmóvil como antes, pero esta vez mucho más cerca, a lo sumo a 6 metros. Parpadeé y desapareció. Pero la hierba donde había estado parada estaba aplastada, dejando 2 huellas perfectas. No dormí. Estaba demasiado inquieto. Me quedé sentado con la espalda contra la pared del refugio, linterna a mano, mirando la oscuridad. Nada más pasó esa noche. El segundo incidente ocurrió la tarde siguiente. Iba de regreso a Cades Cove, avanzando a buen ritmo, cuando empecé a escuchar ramas rompiéndose sobre mí. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver una enorme rama seca cayendo directo hacia donde yo estaba. Me lancé hacia un lado y se estrelló exactamente en mi posición anterior. Era grande. Me habría matado, o mínimo roto varios huesos. Cuando miré dónde se había quebrado, el corte era limpio. Demasiado limpio. Como si alguien con una motosierra lo hubiera cortado. Después de eso, aceleré el paso. Me quedaban unas 6 horas dentro de la ventana de 24 horas de la supuesta maldición. Solo tenía que aguantar un incidente más. ¿Verdad? Llegó al atardecer. Estaba casi en la carretera de Cades Cove. Ya podía ver mi camioneta a lo lejos cuando el sendero simplemente terminó. En serio. Conozco ese sendero como mi propio patio. Lo he hecho cientos de veces. Pero de repente tenía frente a mí una pared de rododendros tan densa que no podía ver a través de ella. Me giré para retroceder y me quedé congelado. Ella estaba justo detrás de mí, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su cabello, un olor asqueroso, como tierra mojada y en descomposición. Su cara estaba a centímetros de la mía, con esa sonrisa demasiado ancha que se extendía por sus facciones que parecían cambiar ligeramente, como si cada centímetro de su rostro no pudiera decidir dónde quería estar. 3. Susurró. Su voz sonaba como viento pasando por un tronco hueco, y entonces desapareció, y el sendero volvió a estar normal. Mi camioneta seguía visible adelante. Corrí el resto del camino. No me detuve hasta estar dentro, con las puertas cerradas. Eso fue todo. 3 incidentes en 24 horas, tal como decía la historia. Esperaba recibir más reportes después de lo que me pasó, pero no llegó ninguno. Simplemente dejaron de aparecer. Ni un solo avistamiento por el resto de ese verano, ni el otoño, ni el año siguiente. Y ahora la bruja que cuenta se ha convertido en otra pieza del folclore de los senderos. Casi olvidada. Quiero decir, si eres un excursionista frecuente que está escuchando o leyendo esto, probablemente nunca habías oído hablar de ella. Así que me alegra decir que la gente ya no la ve. Mi papá siempre decía que la naturaleza exige respeto. Y normalmente se refería al clima, a los animales, al terreno. Pero creo que voy a agregar algo más a esa lista: lo paranormal. Supongo que cosas que no se supone que sean reales, pero lo son. Quiero dejar algo claro desde el principio. He enseñado a cientos de niños. He tenido estudiantes con problemas de conducta, trastornos emocionales, dificultades de aprendizaje, trastornos del espectro, antecedentes de trauma. Lo que sea. Me han mordido, pateado,
gritado y hasta me han amenazado con tijeras. Nada de eso me preparó para Michael. Ese no es su verdadero nombre. Y por razones legales, tengo que cambiar los nombres aquí y ser un poco vaga con ciertos detalles. Llevo unos 11 años enseñando tercer grado, y esta es la historia de lo más perturbador que me ha pasado en ese tiempo. Un otoño, Michael fue transferido a nuestra escuela. Ya de por sí es un momento difícil para empezar. Los niños ya tienen sus grupos de amigos formados y están metidos de lleno en el currículo. Las rutinas ya están establecidas. Pero a Michael no le interesaba hacer amigos de todas formas. Los registros de su escuela anterior eran sorprendentemente escasos. Unas notas que decían que era callado y talentoso para el arte. Académicamente estaba bien. Nada que levantara banderas rojas. Era pequeño para tener 8 años, delgado también, con un cabello rubio muy claro que siempre llevaba perfectamente peinado. Su madre lo vestía con ropa formal, camisas de botones, pantalones de vestir y zapatos de cuero. Los demás niños usaban jeans y tenis, así que él destacaba de inmediato. Pero no era la ropa lo que lo hacía inquietante. Fue la mirada, al principio. Michael elegía a otro estudiante y se quedaba observándolo. No era la mirada típica o el curiosear normal que hacen los niños. Giraba todo su cuerpo hacia la persona y la miraba fijamente, sin parpadear, durante demasiado tiempo. Cuando lo redirigía con un «Michael, ojos en tu hoja, por favor», obedecía enseguida. Casi demasiado rápido, como si le activaran un interruptor. El primer incidente serio ocurrió unas 2 semanas después de su llegada. Estábamos en tiempo de dibujo libre mientras yo trabajaba con un pequeño grupo de lectura. Noté que Michael estaba dibujando con mucha concentración, encorvado sobre su hoja para que nadie pudiera verla. No era raro. Los niños pueden ser muy protectores o inseguros con su arte. Pero de repente, Sofía, que se sentaba a su lado, soltó un jadeo. «Señorita K, mire lo que dibujó Michael». Me acerqué. Michael no intentó esconder el dibujo. Se recostó en su silla y me miró con una expresión completamente neutra. El dibujo era, bueno, técnicamente muy bueno para un niño de tercer grado. Demasiado bueno en realidad. Mostraba un pájaro dibujado con un detalle cuidadoso, hecho con lápices de colores. El pájaro estaba boca arriba, con las alas extendidas, claramente muerto. Incluso tenía esos ojitos en forma de X, como de caricatura, excepto que el resto del dibujo no tenía nada de caricatura. Era tremendamente realista. Había hormigas dibujadas alrededor y también moscas, con pequeñas líneas de movimiento. «Wow, está muy detallado, Michael», dije intentando mantener la voz neutral. «Pero vamos a dibujar algo más alegre en el tiempo libre, ¿sí? ¿Qué tal un dibujo de lo que quieres hacer este fin de semana?» Él asintió y empezó un dibujo nuevo sin protestar. Pero Sofía no dejaba de mirar el dibujo del pájaro muerto en su pupitre. Unos 10 minutos después, escuchamos un golpe contra la ventana del aula. Un gorrión había chocado con el cristal. A veces pasa. El conserje me explicó una vez que las aves no ven el vidrio cuando la luz incide de ciertas maneras. Los niños corrieron a la ventana para mirar, y ahí estaba, en el suelo, boca arriba, con las alas extendidas. Michael no se levantó a ver. Él siguió dibujando su nueva imagen. Una casa con un árbol, perfectamente normal, como si nada hubiera ocurrido. Después de la escuela salí a revisar el pájaro, pensando que tal vez solo estaba aturdido. Estaba muerto. Y sí, había hormigas empezando a acercarse, pero hay hormigas por todas partes afuera. Era otoño. Seguro estaban buscando comida para el invierno. Era una coincidencia. Tenía que serlo. El segundo incidente ocurrió en noviembre, justo antes del receso de Acción de Gracias. Michael había empezado a tener la costumbre de entregar dibujos a otros estudiantes. No eran regalos ni intentos de amistad. Simplemente caminaba hasta un pupitre, dejaba un dibujo ahí
y se iba sin decir una palabra. A los demás niños les parecía inquietante, y yo coincidía. Pero no había nada explícitamente malo en regalar dibujos, hasta que Brody recibió uno. Brody era uno de mis estudiantes más ruidosos, siempre moviéndose y siempre hablando. Era un buen niño, solo necesitaba recordatorios sobre el volumen y mantener las manos quietas. Michael le dio a Brody un dibujo de un niño acostado en una cama con una pierna enyesada. El niño tenía cabello castaño como Brody y llevaba una camiseta roja como las que él usaba a menudo. Encima de la cama, Michael había dibujado un calendario con una fecha marcada, 28 de noviembre. Brody se rió. ¿Por qué me dibujaste con la pierna rota, raro? Michael no dijo nada, solo volvió a su asiento. Tomé el dibujo y le dije a Michael que no hacemos dibujos de compañeros lastimándose. Él asintió y dijo simplemente, «Está bien, señorita K», con esa voz plana que siempre tenía, y eso fue todo. Después de Acción de Gracias, Brody volvió a la escuela el 27, hiperactivo contando que en casa de sus primos había comido 3 pedazos de pie y que su tío lo dejó manejar el four-wheeler. A la mañana siguiente, la mamá de Brody llamó. Brody se había caído de la bicicleta esa mañana, apurándose para llegar a la escuela. Se rompió la tibia. Estaría fuera al menos una semana. Todavía tengo ese dibujo en mi escritorio. Probablemente debería haberlo botado, pero lo guardé en el cajón. Me dije a mí misma que serviría para documentar comportamientos preocupantes. Pero en realidad, creo que lo guardé porque necesitaba pruebas de que había pasado, de que no me había imaginado la fecha del dibujo, el yeso o los demás detalles. Después de eso, los otros niños empezaron a evitar a Michael por completo. Los de tercer grado no son nada sutiles. Se alejaban activamente cuando él se acercaba y se negaban a trabajar en pareja con él para cualquier proyecto. Yo tenía que manejar la situación constantemente. No podía castigarlos por tener miedo porque, siendo honesta, yo también estaba un poco inquieta. ¿Qué les podía decir? ¿Tienen que ser amables con el niño que dibuja sus accidentes antes de que ocurran? Llevé mis preocupaciones a la directora y le mostré los dibujos que había guardado. Me dijo que no podíamos hacer nada basándonos en coincidencias y la imaginación de los niños. Sugirió que refiriera a Michael con la consejera escolar para trabajar habilidades sociales. Así lo hice. La consejera dijo que Michael era educado, respondía apropiadamente a las preguntas, no mostraba señales de abuso o descuido. Si acaso, era peculiar e inteligente. En enero, Michael empezó a dibujar durante la clase, no solo garabatear como hacen los niños cuando están aburridos. Eran sesiones de dibujo intensas y concentradas mientras yo estaba enseñando. Yo le quitaba la hoja, pero él sacaba otra. Le quitaba todo el papel del pupitre, y entonces él actuaba como si estuviera dibujando directamente sobre el escritorio con el dedo, trazando líneas que solo él podía ver. La consejera sugirió darle un cuaderno especial para sus dibujos, dejándole usarlo como mecanismo de afrontamiento siempre y cuando siguiera prestando atención. Así que lo hice. Gran error. Los dibujos estaban empeorando. No necesariamente violentos, pero sí más incorrectos. Dibujó nuestra aula, pero vacía y con todos los escritorios volcados. Dibujó el patio de recreo sin niños, solo columpios vacíos moviéndose solos. Representaba el movimiento con esas pequeñas líneas que los hacían parecer como si se balancearan de forma violenta. Dibujó caras, pero sin rasgos, solo piel lisa donde deberían estar los ojos o la boca. Luego, en febrero, hizo un dibujo que me hizo llamar a su madre de inmediato. Era una mujer dentro de un carro, pero el carro estaba boca abajo. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, como nuestra directora, la señora Patterson. Seguía dentro del carro, suspendida por el cinturón de seguridad, y Michael había usado crayón rojo generosamente. Su madre vino a una reunión. Era una mujer delgada y nerviosa,
que casi no hacía contacto visual. Cuando le mostré el dibujo, se puso pálida. Siempre ha sido artístico, dijo en voz baja. Su padre también, antes de irse. Michael simplemente ve las cosas de otra manera. Este es un dibujo de nuestra directora en un accidente de tránsito, dije, intentando mantener la voz profesional. Me preocupa la imaginería violenta que tiende a dibujar. Él no quiere decir nada con eso, respondió, pero estaba abriendo y cerrando las manos sobre su regazo una y otra vez. Solo dibuja lo que le viene a la cabeza. Su terapeuta dice que esa expresión estaba en terapia. Bien, al menos era algo. Pero cuando le pregunté si podía compartir alguna estrategia de su terapeuta que ayudara en el aula, negó con la cabeza y murmuró algo sobre privacidad. 2 días después, la señora Patterson tuvo un accidente de carro. Hielo negro en la carretera camino a la escuela. Su carro patinó y se volcó. Estaba bien, gracias a Dios. Golpeada y muy asustada, pero bien. Estuvo fuera por una semana. Cuando regresó, le enseñé el dibujo de Michael. Ella lo observó durante mucho rato. ¿Cuándo hizo esto? 2 días antes de su accidente. Ella se quedó con el dibujo. No es broma. Al día siguiente teníamos una directora sustituta por tiempo indefinido mientras la señora Patterson tomaba una licencia personal. Ella no volvió. Michael sabía que no regresaría antes de que nadie lo anunciara. Lo encontré esa mañana frente a la puerta de la oficina de la directora, parado allí, mirando la ventana oscura. Ella no va a volver, dijo. No era una pregunta. Ahora tenemos al señor Romano. Él es el director sustituto, le dije. Ella vio el dibujo y no le gustó, pero era la verdad. Eso fue lo más que me había hablado seguido en todo el año. No sabía qué decirle. En marzo ocurrió el último incidente importante. Michael había estado dibujando toda la mañana, llenando página tras página de su cuaderno. Ya ni siquiera fingía poner atención. Como a las 11, justo antes del almuerzo, se levantó y caminó hasta mi escritorio. Colocó un dibujo frente a mí. Era yo en mi aula. Al parecer era después de horas. El reloj marcaba 5:17. Yo estaba en mi escritorio calificando trabajos, como suelo hacer después de clases. Pero en el dibujo no estaba sola. Detrás de mí, también dibujado con un detalle inquietante, había una figura. Era increíblemente alta, con la cabeza casi tocando el techo. Sus brazos eran largos y terminaban en demasiados dedos, y su cara no estaba exactamente en blanco, pero sí era perturbadora, por decir lo mínimo. Los rasgos estaban acomodados de una forma que insinuaba un rostro sin realmente ser uno, si es que eso tiene sentido. Lo que me heló la sangre no fue esa criatura. Fue que Michael me había dibujado a mí dándome vuelta para mirarla. Mi cara en el dibujo estaba gritando. ¿Cuándo? Fue lo único que pude preguntar. Hoy, dijo Michael, después de la escuela. Me quedé mirándolo. Michael, ¿me estás amenazando? No, respondió ladeando la cabeza como si hubiera dicho algo tonto. Es solo lo que pasa, a menos que te vayas antes de esa hora. Deberías irte antes de esa hora. Lo reporté de inmediato. Fui directo a la oficina del director y llamé al oficial escolar. También llamé a su madre. Hubo una reunión grande. Michael se quedó sentado todo el tiempo, completamente tranquilo, dibujando de vez en cuando en una hoja que su madre le había dado. El oficial escolar revisó todos los dibujos, los que documenté, los que había guardado. Dijo que no había nada realmente amenazante, nada que indicara violencia contra otros. Inquietante, sí, pero no algo accionable. Su madre, sin embargo, estaba alterada, más alterada de lo que la había visto jamás. No dejaba de mirar el dibujo mío con la cosa detrás, y le temblaban las manos. Nos vamos a transferir, dijo de repente. Nos transferimos a la escuela Madison hoy mismo. Ahora mismo. Bueno, eso parece algo extremo, empezó a decir el director sustituto.
No, lo interrumpió ella. Nos vamos ahora. Agarró la mano de Michael y lo levantó bruscamente. Busca tus cosas en tu casillero. Michael me miró mientras su madre prácticamente lo arrastraba. Lo último que me dijo, mientras lo sacaban del aula, fue: acuérdate, vete antes de esa hora. Y así, simplemente, se fueron. Su madre lo retiró oficialmente esa misma tarde y nunca lo volví a ver. Seguí su consejo. No me quedé después de clases ese día. Me fui a las 3:30 con todos los demás. Me fui a casa y llamé enferma al día siguiente, por si acaso. Me quedé en mi apartamento, tratando de decidir si estaba teniendo una crisis nerviosa. Cuando regresé a la escuela, limpié mi aula. Encontré más dibujos de Michael escondidos en su escritorio. Cosas que nunca había visto. Había dibujos de una casa incendiándose, de un perro tirado sin moverse en un patio, de una habitación llena de gente mirando algo fuera del encuadre, pero todos con caras aterradas. Los boté. Cada uno. Si esas eran cosas reales, entonces eran cosas que no se suponía que conociéramos todavía. Las personas simplemente no deben saber lo que va a pasar. Ni siquiera las cosas malas. Las cosas volvieron a la normalidad una vez que Michael se fue. Aún así, nunca pude obligarme a quedarme después de las 5 por ningún motivo. Sin excepciones. Ni para calificar trabajos ni para eventos de noche. Los otros maestros creen que ahora tengo un mejor balance entre el trabajo y mi vida personal. La directora me felicitó por poner límites. Ellos no saben la razón real por la que a veces todavía sueño con ese dibujo, con el día en que tal vez me dé vuelta y vea lo que sea que Michael dibujó detrás de mí. A veces me pregunto dónde estará Michael ahora y qué estará dibujando. ¿A quién estará advirtiendo? Eso es, si advertir es siquiera la palabra correcta. Para dar un poco de contexto, mi abuela, a quien siempre he llamado Nana, tiene 87 años. Hasta hace como 2 años, era una de esas personas mayores que parecen invencibles. Todavía manejaba, todavía hacía jardinería, todavía preparaba sus famosos butter tarts para cada reunión familiar. Luego tuvo una serie de pequeños derrames. Los doctores los llamaron AIT, ataques isquémicos transitorios. Cada uno se llevó una parte de ella. Primero sus palabras, luego su movilidad y finalmente, parecía que también su conexión con el presente. Para septiembre pasado ya no podía hablar. Podía hacer sonidos, pequeños tarareos y suspiros, pero no palabras. Todavía podía caminar con su andador, pero solo distancias cortas. Lo más preocupante era cómo empezaba a irse y volver de la conciencia. A veces te miraba como si no estuvieras ahí. Otras veces se quedaba mirando algo que nosotros no podíamos ver, por lo general hacia las ventanas, y su rostro se iluminaba con una mezcla extraña de alegría y añoranza. Todos sabíamos que ya no podía quedarse sola en su cabaña cerca del lago Huron. Mi mamá y sus hermanos se habían estado turnando para quedarse con Nana en la cabaña. Está como a 40 minutos de Godric, Ontario, metida en el bosque, pero a solo 10 minutos caminando del lago. Ella había vivido ahí sola por 15 años desde que mi abuelo falleció y se negaba a irse. «Voy a morir en esta casa», solía decir cuando todavía podía hablar. Y lo decía como una promesa, no como una amenaza. El plan era mantenerla ahí el mayor tiempo posible con ayuda de la familia, y luego pasar a cuidados en el hogar cuando fuera necesario. Pero en septiembre mi mamá tuvo una crisis en el trabajo. Mi tío estaba lidiando con sus propios problemas de salud y mi tía estaba en Europa para la boda de su hija. Eso me dejaba a mí. Trabajo de manera remota como diseñadora gráfica, así que, en teoría, podía trabajar desde cualquier lugar con buen internet. La casa de Nana había sido actualizada con fibra óptica el año anterior, obra de mi tío.
así que acepté quedarme 3 semanas hasta que mi tía regresara. Llegué un martes en la tarde. El camino desde Toronto estaba precioso. Los colores tempranos del otoño comenzaban a aparecer, y ese aire fresco de septiembre que te da ganas de comprarte bufandas que no necesitas. La cabaña estaba exactamente como la recordaba de mi infancia. El exterior era de madera oscura y tenía un techo de metal verde. Había un porche que rodeaba la casa con las mismas mecedoras que habían estado ahí por décadas. Por dentro era acogedora pero no apretada. 2 habitaciones, una sala con chimenea de piedra, una cocina con una ventana que daba al patio trasero y al bosque. Nana estaba teniendo un buen día. Sonrió cuando me vio, extendió la mano para tocarme la cara e hizo un sonido feliz, como un murmullo. Sus ojos estaban claros y presentes. La acomodé en su silla junto a la ventana con un poco de té, y parecía contenta viendo los pájaros en el comedero que mi mamá había puesto. Los primeros días fueron bastante agradables. Yo trabajaba durante el día mientras Nana dormía o miraba por la ventana. Le preparaba comidas sencillas. Ella todavía podía alimentarse sola si le cortabas todo en pedazos pequeños. En las noches nos sentábamos juntas, y yo le contaba cómo había ido mi día, o le leía de la pila de novelas de misterio en letra grande que tenía en su estantería. No podía responder, pero a veces me daba una palmadita en la mano o hacía un sonido suave que parecía un reconocimiento. La sensación rara empezó en la 4ª noche. Había ayudado a Nana a acostarse alrededor de las 9. Ella dormía en la habitación principal, en el primer piso. Yo estaba en la habitación de huéspedes justo al lado. Me quedé trabajando hasta medianoche. Luego fui a revisarla antes de acostarme. Parecía dormir tranquilamente, así que dejé su puerta entreabierta y me fui a la mía. Alrededor de las 2 de la mañana me despertaron sonidos que venían del cuarto de Nana. No eran sonidos de angustia, más bien parecía como si estuviera teniendo una conversación. Podía oír sus sonidos sin palabras, pero tenían un ritmo, como si estuviera respondiéndole a alguien. Pensé que estaba soñando y casi me volvía a dormir, pero entonces escuché su cama crujir, como si estuviera intentando levantarse. Fui rápido a revisarla. Cuando abrí la puerta por completo, estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Las cortinas estaban abiertas. Juraría que yo las había cerrado antes, y ella estaba extendiendo las manos hacia el cristal, haciendo esos sonidos suaves y ansiosos. Sus manos se abrían y cerraban como si estuviera intentando agarrar algo. «Nana», dije bajito para no asustarla. «Está bien, es de noche. Vamos a acostarnos otra vez». No me reconoció en absoluto. Seguía alcanzando la ventana. Rodeé la cama para ver qué estaba mirando, pero no había nada ahí. Solo el patio y la pared negra de árboles más allá. No se veían luces ni animales. La guié suavemente de vuelta a la almohada, y me dejó hacerlo, pero sus ojos se quedaron fijos en la ventana todo el tiempo. Cerré bien las cortinas y me quedé con ella hasta que se durmió, lo que tardó unos 20 minutos. Todo ese tiempo hizo pequeños gemidos, como un perro que quiere salir desesperadamente. A la mañana siguiente, parecía estar bien. Desayunó. Incluso sonrió al ver un cardenal que se posó en la baranda del porche. Me convencí de que lo de la noche anterior había sido un estado de sueño raro, quizá un efecto secundario de alguno de sus medicamentos. Pero volvió a pasar 2 noches después, y esta vez fue más extraño. A la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un sonido en la puerta principal. No era que se estuviera abriendo, sino como si alguien estuviera probando la manija. Un golpeteo suave, y luego nada. Después volvió. Agarré mi teléfono y avancé sigilosamente hacia la sala, con el corazón golpeándome el pecho. La puerta seguía cerrada con seguro. Miré por el ojo mágico, pero no vi nada. La luz con sensor de movimiento que mi tío había instalado no estaba encendida. Entonces, escuché a Nana.
Esos mismos sonidos conversacionales, pero más urgentes. La encontré no en la cama, sino de pie frente a su ventana, con las palmas presionadas contra el cristal. Había logrado abrir las cortinas otra vez. Su andador seguía al lado de la cama. Había caminado hasta la ventana sin él, cosa que no podía hacer desde hacía meses. Nana, ¿cómo? Empecé a decir, pero entonces la vi en el reflejo de la ventana. Estaba sonriendo. No su sonrisa suave de siempre, sino algo casi extático, mucho más amplio, y sus ojos seguían algo, moviéndose de izquierda a derecha, como si estuviera viendo a alguien caminar de un lado a otro allá afuera. Miré por encima de su hombro hacia afuera. No vi nada, solo oscuridad. Pero entonces, y juro que esto pasó, vi movimiento en la línea de los árboles. Solo una silueta más oscura que la oscuridad alrededor, moviéndose ligeramente. Podrían haber sido ramas balanceándose con el viento, salvo que no había viento. Los árboles estaban completamente quietos. Nana hizo un sonido que nunca le había escuchado. Sonaba como una risa, pero con un tono hueco. Levantó una mano y saludó. Un saludo lento, como el que le haces a alguien que conoces bien. Entonces, la sombra en la línea de los árboles se movió. ¿Alguna vez has visto un video time-lapse de una sombra desplazándose por el suelo mientras avanza el sol? Suave e inevitable. Asimismo se movió esa cosa allá afuera. Parecía deslizarse hacia atrás, más profundo en el bosque, hasta que ya no pude distinguirla de la oscuridad normal. Llevé a Nana de vuelta a la cama, pero yo no dormí el resto de la noche. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, intentando convencerme de que estaba exagerando. Animales del bosque, un truco de la luz, el cansancio por cuidarla, todas explicaciones razonables. El siguiente incidente ocurrió 5 días después, y fue diferente. Fue peor. Había empezado a dormir en el sofá dentro del cuarto de Nana, preocupada por sus caminatas nocturnas. En las últimas noches solo se había levantado una vez, para quedarse parada mirando por la ventana. Nada más raro. Pero esa noche particularmente oscura, con luna nueva y el cielo cubierto, de esas noches en las que no puedes ver tu propia mano delante de la cara, me despertó el sonido de Nana llorando. No sonaba triste, era más un llanto frustrado, como el de un niño que no puede alcanzar algo que desea desesperadamente. Estaba en la cama, pero sentada otra vez, y esta vez no miraba a la ventana. Miraba hacia la esquina del cuarto, la más alejada de la puerta. Encendí la lámpara de la mesita. La esquina estaba vacía, por supuesto, pero Nana seguía mirándola, con lágrimas corriendo por su cara, haciendo esos gestos desgarradores de querer alcanzar algo. ¿Qué es, Nana? ¿Qué ves? Entonces me miró. Y por un momento su rostro estaba perfectamente claro, perfectamente presente y consciente, como si los derrames nunca hubieran ocurrido. Abrió la boca, y juro que estaba a punto de hablar, pero sus ojos se abrieron de golpe con lo que parecía miedo, y me agarró la muñeca con fuerza, con más fuerza de la que alguien de su edad y condición debería tener. Me jaló hacia ella e hizo un sonido que casi era una palabra. Sonó como no, o quizá go. No pude distinguirlo. Luego volvió a mirar la esquina y su agarre se aflojó. Su rostro se suavizó otra vez, regresando a esa expresión ausente que llevaba la mayor parte de los días. Me quedé despierta con ella hasta el amanecer. Como a las 4 de la mañana, yo también empecé a sentirlo. Una sensación de que me observaban. No desde la esquina que Nana había estado mirando, sino desde todas partes. Como si la propia oscuridad tuviera ojos. Sé cómo suena eso, lo sé, pero lo sentí. El último incidente ocurrió 3 noches antes de que mi tía regresara. Para ese punto yo estaba agotada, durmiendo quizá 3 horas por noche, y saltaba ante cualquier ruido. Había empezado a dejar luces encendidas toda la noche, lo que parecía ayudar a que Nana se quedara en la cama.
aunque aún a veces se sentaba mirando esa esquina o la ventana. Esa noche no me despertaron los sonidos de Nana, sino el silencio. Un silencio absoluto. Nada de ruidos de la casa, nada de afuera, nada. Como si el mundo estuviera en mute. Me incorporé en el sofá y miré hacia la cama de Nana. Estaba vacía. Salté de inmediato y encendí todas las luces a mi alcance. Luces que, según yo, ya estaban encendidas. ¿Nana? No hubo respuesta. Su andador seguía ahí. Sus pantuflas seguían al lado de la cama, pero la puerta del cuarto estaba abierta. Corrí hacia la sala. La puerta principal también estaba abierta. No forzada, no rota, solo abierta de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche. Agarré una linterna y salí corriendo descalza, llamando a Nana. La luz con sensor estaba encendida, pero podía ver que no había sido activada por Nana. Ella no estaba dentro de su rango. Pasé la linterna por todo el patio y fue entonces cuando la encontré. Estaba al borde del bosque, completamente quieta, con su camisón blanco, sin andador, sin zapatos, solo de pie como si estuviera esperando algo o a alguien. Corrí hacia ella, con la hierba fría y mojada bajo mis pies. Nana, Dios mío, estás helada. Estaba fría como el hielo al tacto, pero no parecía darse cuenta. Miraba hacia el bosque con esa misma expresión extasiada que ya le había visto antes. Y entonces lo escuché. Desde lo profundo del bosque vino un sonido que solo puedo describir como un llamado. No sonaba como un animal, ni como una persona. Era casi musical, subiendo y bajando como una especie de arrullo, pero mal. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía dejar a Nana allí. Entonces dio un paso hacia el bosque. No. Le agarré el brazo y ella se giró para mirarme. Su expresión era de decepción, como si yo la estuviera alejando de algo maravilloso. Hizo un pequeño sonido triste y volvió a mirar los árboles. El llamado se hizo más fuerte, más cercano, y juro que casi podía entenderlo, como si estuviera a punto de convertirse en palabras. Sonaba antiguo y paciente, y de algún modo, hambriento al mismo tiempo. Nana dio otro paso. Era sorprendentemente fuerte, tirando de mi agarre. La abracé por detrás, rodeándola con mis brazos, y entonces lo sentí. Esa sensación de que algo más tiraba de ella también, algo que no podía ver. Me llené de emoción en ese instante, y grité hacia la oscuridad lo único que me pareció tener sentido. «Ella no está lista, déjala en paz». Entonces el llamado musical se detuvo. Se cortó de golpe, a mitad de nota. Los sonidos normales de la noche volvieron de inmediato. Grillos, el viento entre las hojas, un búho lejano. Nana se venció en mis brazos y tuve que sostener todo su peso. La llevé prácticamente a rastras de vuelta a la casa. Cerré cada puerta y ventana con seguro, y me quedé con ella en la sala con todas las luces encendidas hasta que salió el sol. Durmió casi 20 horas después de eso. Cuando por fin despertó, parecía distinta. Más tranquila, quizá, o tal vez más resignada. Ya no intentó levantarse en la noche. Ya no miró las esquinas ni las ventanas. Pero a veces la sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar. Tal vez era acusatoria. Tal vez era otra cosa. Se sentía como arrepentimiento y como un secreto que ahora las dos compartíamos. Mi tía volvió 2 días después. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien. Le dije que Nana había estado un poco confundida por las noches, que quizá necesitaba más cuidados de los que podíamos darle. No le conté lo demás. ¿Estuvo mal ocultarlo? Coordinamos que el hospicio empezara la semana siguiente. Cuidadores profesionales que podían estar allí 24/7. Nana pareció aceptarlo sin protesta. No que pudiera protestar verbalmente, pero no se la veía molesta. El día que me fui, me sostuvo la mano durante mucho tiempo.
La apretó 3 veces, nuestro viejo código de te quiero desde que yo era niña. Luego miró hacia la ventana e hizo un gesto que entendí perfectamente. Me estaba diciendo, pronto. De eso hace como 2 meses. Nana sigue ahí, sigue en la cabaña con cuidados las 24 horas. Mi mamá dice que está tranquila ahora, duerme la mayor parte del tiempo. Los cuidadores no han reportado nada inusual. No sé qué era lo que estaba allá afuera que quería a mi abuela. No sé si quería llevársela, recibirla, o algo completamente distinto. Pero siento que en esos bosques hay cosas antiguas que no entendemos. Cosas que han estado ahí mucho antes que nuestras cabañas y caminos, quizá incluso antes que el propio lago. Esto fue en 1983, en algún lugar de Oklahoma. Yo tenía 19 años y trabajaba en el turno de la tarde en un McDonald's al lado este de la ciudad. Llevaba ahí como 8 meses. En ese entonces era buen dinero para un chamaco recién graduado de la secundaria. No me verifiquen el dato, pero creo que pagaban como $3.35 la hora, más toda la comida que pudiera colarme. El gerente, al que llamaré Carl, era bastante relajado con eso, mientras no nos volviéramos locos. Estoy contando esto ahora porque hace poco mi nieto me preguntó cuál había sido la cosa más rara que me había pasado en la vida. He tenido muchos trabajos desde entonces: almacén, correo postal, hasta tuve mi propio negocio de jardinería por un tiempo. Pero nada supera lo que pasó aquella noche de septiembre en el McDonald's. Nada siquiera se le acerca. Era martes, lo que significaba que después de las 8, la noche estaría lento. Para las 10:30, tal vez habíamos tenido 5 clientes en 2 horas. El comedor estaba vacío, solo nosotros 4, los que cerrábamos. Yo en la caja, Tammy en el drive-thru, Miguel en la cocina y Carl haciendo sus cosas de gerente, que básicamente eran contar el dinero de la caja fuerte y quejarse de la corporación. Se suponía que cerráramos a las 11, pero Carl siempre cerraba las puertas a las 10:45 si el lugar estaba muerto. Y justo había echado el seguro cuando Tammy dijo, ¿pero qué en el mundo? Estaba mirando por la ventana del drive-thru. Todos fuimos a ver. Había perros por todas partes. Quizá 20, 25. De todas las razas y tamaños. Pastores alemanes, viras, un par de dobermans, unos perritos tipo terrier. Estaban sentados en el estacionamiento mirando hacia el edificio. No estaban caminando, ni olfateando, ni jugando, ni haciendo nada de perro normal. Solo estaban ahí, sentados, mirando hacia nosotros. Esto está rarísimo, dijo Miguel. Carl, siendo Carl, inmediatamente se puso en modo gerente. Están bloqueando el drive-thru. Voy a espantarlos. ¿Y si mejor llamamos a control de animales?, sugirió Tammy. ¿Para qué? ¿Perros realengos? En cuanto yo salga, se van. Más si los espanto un poco. Carl agarró la escoba grande que usábamos para el comedor. Miguel, ven conmigo. Ni loco. Qué gracioso, porque no te estaba preguntando. Carl prácticamente ya estaba en la puerta y Miguel no se movió. Carl salió por la puerta lateral y lo vimos por las ventanas. No dio ni 3 pasos en el estacionamiento cuando los perros reaccionaron. Uno pensaría que ladrarían, pero recuerdo clarísimo que no hicieron ningún sonido. Ninguno. Se pusieron de pie todos al mismo tiempo y se giraron hacia él. Carl se detuvo, sosteniendo la escoba como si fuera un arma. ¡Ándense! ¡Váyanse!, gritó. Uno de los pastores alemanes se movió primero. No corrió. Caminó hacia él con la cabeza baja. Luego otro hizo lo mismo. Y otro. Carl retrocedió un paso, y cuando lo hizo, los perros se lanzaron sobre él como tiburones oliendo sangre. Nunca había visto a Carl moverse así. Salió corriendo, soltó la escoba y corrió hacia la puerta.
Uno de los viras medianos lo agarró justo encima del tobillo, rompiéndole el pantalón. Escuché a Carl gritar. Le dio una patada al perro y se lanzó por la puerta. Miguel la cerró de un portazo detrás de él. La pierna de Carl estaba sangrando bastante. No como para ir al hospital, pero sí para preocupar. Tammy buscó el botiquín, mientras Carl se sentaba en el piso presionando servilletas sobre la mordida. «¡Mierda!», decía una y otra vez. «¿Qué diablos, hombre? ¡Mierda!». Los perros habían vuelto a su posición original, sentados ahí afuera mirándonos desde el edificio. Algunos estaban de pie apoyados en las ventanas, parados en dos patas, mirando a través del cristal. «Voy a llamar a la policía», dijo Carl. El teléfono no funcionaba. No estaba roto. Había tono, pero todos los números que marcaba sonaban y sonaban. El 911, la línea no emergencias, hasta la línea de McDonald's. Nada conectaba. «Intenta el teléfono público», dijo Tammy. Miguel fue a revisar y volvió negando con la cabeza. «Lo mismo, solo suena. Estábamos atrapados. Los perros habían rodeado el edificio por completo. Cada salida, cada ventana, solo sentados ahí, mirando. Sus ojos reflejaban la luz de adentro y brillaban. Esa imagen se me quedó grabada para siempre, tan espeluznante. «Loco, esto está bien jodido», dijo Miguel, «como jodido sobrenatural». «Son solo perros», insistió Carl. Terminamos sentados en el comedor, lejos de las ventanas. La pierna de Carl había dejado de sangrar, pero cojeaba. Intentamos los teléfonos como 10 veces más, pero nada. «A mi tío le pasó algo raro con un perro una vez», dijo Tammy. Ya todos teníamos esa necesidad de hablar que te da cuando estás asustado, esperando. Él tenía un beagle que empezó a comportarse raro una vez. Se paraba en el patio de atrás y ladraba directo hacia el cielo. No le ladraba a aves ni a aviones, sino justo hacia arriba. Bien raro, ¿verdad? Estuvo así por semanas hasta que un día saltó la verja y nunca lo volvieron a ver. «Ah, eso no es tan raro», dijo Miguel. «Los perros se escapan». «Sí, pero a la semana siguiente», continuó Tammy, 3 perros más del vecindario hicieron lo mismo. Se pararon en sus patios, ladraron al cielo, y luego se fueron para siempre. Nos quedamos en silencio un minuto. Podía escuchar el sonido de la máquina de hielo en la cocina encendiéndose. El inicio me sobresaltó por un segundo. Miré hacia la entrada a través de las puertas de cristal. Los perros seguían ahí. No se habían movido ni un centímetro. «Me toca», dijo Miguel. «Mi abuelo en México tenía un Basset Hound, un animalito enfermizo. Siempre tenía algo, infecciones en los ojos, sarna, lo que sea, pero lo más raro era cómo se quedaba mirando las esquinas de los cuartos. He oído que algunos perros hacen eso», mencioné. «Sí, creo que la mayoría lo ha escuchado», siguió Miguel. Este se sentaba mirando donde se juntaban las paredes y gruñía. Un gruñido bajito, suave. A veces lo hacía por horas. Mi abuelo pensaba que se estaba quedando ciego o que estaba volviéndose senil. Hasta que un día, en pleno verano, el perro se levanta de estar mirando la esquina, sale de la casa, cruza el patio y entra al estanque que tenían para el ganado. Miguel hizo una pausa, mirando hacia las ventanas donde aún se veían las siluetas de los perros. Simplemente caminó. No nadó ni luchó. Caminó hasta que el agua le pasó por encima de la cabeza y nunca volvió a salir. Mi abuelo lo vio todo. Dijo que era como si el perro hubiera decidido que ya estaba. «Jesús», murmuró Carl. «Eso está bien jodido», dijo Tammy. «Bueno, yo nunca había oído de perros haciendo eso», añadí. Yo no tenía historias raras de perros propias. Los que habíamos tenido creciendo eran normales. Pero allí, rodeado de esos animales silenciosos y fijos, empecé a pensar que quizá los perros sabían algo que nosotros no, especialmente esos que estaban afuera del restaurante.
Como a las 11:30, Carl intentó otra escapada. No por la entrada principal, no era tan tonto. Pensaba que tal vez podía llegar a su carro si salía por atrás, por donde sacábamos la basura. Parecía que había menos perros de ese lado. Llegó como a la mitad del camino hacia el contenedor cuando se le lanzaron encima. Ese mismo ataque silencioso de antes. Apenas logró regresar adentro. Apenas evitó más mordidas. «Muy bien, nos quedamos aquí», dijo respirando agitado. «Hay que esperar a que se vayan. Creo que él fue el último en darse cuenta, porque nosotros ya lo sabíamos hacía rato». Hablamos de otras cosas para distraernos. Películas que habíamos visto, gente de la escuela, cualquier cosa menos los perros. De vez en cuando, uno de nosotros se asomaba. No se movían, excepto para cambiar un poco de posición o rascarse, pero no dejaban de mirar el edificio. Como a las 12:30, Tammy notó algo. «Hey, ya no nos están mirando». Fuimos a las ventanas. Los perros, aunque seguían en la misma posición, ahora miraban hacia el este, hacia la autopista. Tenían las cabezas ligeramente levantadas, como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. Incluso sus orejas estaban un poco erguidas. Y justo a la 1 de la mañana, lo sé porque estaba mirando el reloj como un halcón, se fueron todos al mismo tiempo, como si alguien los hubiera llamado. Se pusieron de pie y trotaron hacia la oscuridad. En menos de 30 segundos, el estacionamiento quedó vacío. Esperamos 10 minutos más antes de que Carl abriera la puerta. Salimos juntos, mirando a nuestro alrededor, listos para correr de vuelta si hacía falta. Pero los perros se habían ido. De verdad, no estaban escondidos ni esperando. Y lo raro, el teléfono volvió a funcionar cuando entramos. Carl llamó a su compañero de cuarto para que fuera a buscarlo y llevarlo a la sala de emergencias por las mordidas, por si acaso. Los demás limpiamos y salimos de ahí lo más rápido posible. Acordamos llegar temprano al día siguiente para terminar las tareas de cierre. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue eso. ¿Alguna enfermedad rara? Mi teoría es que quizá ese grupo de perros era una manada, y todos comieron algo con un hongo o una bacteria que los hizo alucinar o comportarse extraño. Aunque puede ser una teoría muy tirada por los pelos. ¿Qué creen ustedes que fue? En serio, ¿qué diablos creen que me pasó? Me quedé sin teorías. No fue la historia más terrorífica del mundo, pero sí fue muy, muy extraña.